que pueda buscar el libro de San Juan capítulo 6. Estaba meditando en esta palabra. Usted conoce la historia, muchos han leído la alimentación de las 5,000 personas. Dios tiene planes y la Biblia dice que son planes de bien y no de mal. Amén. Pero solo tenemos que entender que para que esos planes se cumplan existen principios espirituales. Así como hay leyes que se respetan en la Argentina para que una persona pueda vivir de una manera libre y que pueda vivir quieta y reposadamente, necesitamos cumplir leyes. También hay leyes espirituales o principios espirituales para que a nosotros en ese camino nos vaya bien y para que nos funcione. Yo quiero decirle una gran realidad esta noche y una gran verdad, que muchos dicen: no me funciona lo de Dios, no sé qué pasa, Dios no hace nada conmigo. Pero yo quiero decirle que existen principios espirituales y Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Lo que el hombre siembra, eso tiene que cosechar. Entonces, mientras uno no comprenda acerca de esos principios espirituales, nunca va a poder crecer, nunca va a poder avanzar, porque necesitamos hacer uso de esos principios, meternos, comprender esos principios para que todo nos vaya bien. Amén. Y esta palabra, que es muy poderosa, y dice así, capítulo 6, vamos a leer el verso 5. La Biblia dice que desde el 1 al 4 dice que Jesús estaba allí predicando, hacía señales, había multitudes, los enfermos se sanaban. Y luego subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, o sea, subió a un lugar alto. Y luego dice que alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y luego dice el verso 6: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, usted conoce la historia, con los 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Así que yo quiero que entiendas esta noche un principio muy importante, y es el principio de la multiplicación, porque Dios quiere multiplicarnos. En el Génesis, Dios le dice al hombre que sojuzgue la tierra, que se enseñoree de ella, pero también le dijo que se multiplique, que se fructifique y se multiplique. O sea, tenemos una orden, y cuando una orden es soltada, y esa orden se tiene que cumplir. A esa orden la tenemos que acatar, pero para acatar esas órdenes tenemos que entender estos principios espirituales. Cuando en el ejército se le da la orden a un soldado que tiene que hacer algo, tiene que hacerlo conforme a los reglamentos. No puede hacer si no lo hace conforme a los reglamentos internos que ellos tienen, para que la orden sea cumplida de la manera correcta. Entonces, en el plano espiritual hay principios que nosotros tenemos que aprender y tenemos que comprender para que nos funcione. Y esos principios son bien locos, la mayoría. Son cosas que Jesús hizo y nos enseñó y nos dejó escritas para que hoy tomemos, pero que son totalmente contrarias a la razón del ser humano. Y es ahí donde entramos en un conflicto. Ahí es donde el ser humano entra en un conflicto con las cosas espirituales. Porque ¿cómo que le pudo alimentar con estos 5 panes y 2 peces? ¿Sabe cuántas personas eran? Se calculan 15,000 aproximadamente. Era imposible para ellos, pero posible para Dios. Entonces, para probarles, dice la palabra que les dijo: compren para darles ustedes de comer. Otra versión dice: denles ustedes de comer, dice en otro de los libros del Evangelio, según San Lucas. ¿De dónde compraremos pan?, dijo Felipe. Y él les dijo: bueno, hay que darles de comer. Y los probaba. El verso 6 dice que esto decía para probarles, pero porque él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabe que Jesús sabía lo que tenía que hacer? Dios sabe lo que tiene que hacer. Solo que Dios quiere ver si nosotros reaccionamos
a comprender estos principios. Si reaccionamos a entender, o es que el ruido muchas veces del día, el ruido del mundo de afuera es tan fuerte que muchas veces no llegamos a comprender lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y yo creo que estamos viviendo un comienzo de año, y creo que suena esa misma pregunta: ¿qué vamos a hacer? Hay que comprar los útiles, hay que pagar la luz, este año hay que pagar deudas, hay que comprar esto, hay que hacer lo otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque humanamente siempre pareciera que estamos parece que es más grande lo que tenemos que afrontar que lo que nosotros somos. Porque el diablo quiere que nos veamos así. Porque Satanás se encarga de levantar voces que te quieran llegar a ser una persona incrédula, que no creas que Dios puede hacerlo con tu vida o con la mía. Y muchas veces el Señor está allí preguntándonos a nosotros: ¿cómo lo vas a hacer? Porque Él quiere hacerte reaccionar. Y esas preguntas que muchas veces surgen son para ver hasta dónde confiamos en Él, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Ahora, el problema es que nosotros muchas veces no sabemos y no creemos lo que Dios puede hacer. Sabe que Dios quiere multiplicarnos, les dije al principio. Sabe que Dios no le importa tu estado. A Dios lo que le interesa es la predisposición para creer que Él lo puede hacer. De hecho, Él dice que en la palabra que el reino de los cielos es como un hombre que tomó una semilla de mostaza, la sembró ahí en su lugar, en su campo, y eso dice que se acostaba, se levantaba, y eso crecía y crecía hasta que se hizo la más grande de todas las hortalizas, y fue grande, dice, y anidaba las aves del cielo. Es decir, que el comienzo fue pequeño, pero el postrer estado fue muy, pero muy grande. Así es el reino de los cielos. Nada de lo que comience pequeñito terminará pequeñito si entendemos los principios espirituales. Nada de lo que es pequeño quedará así. Y hay principios espirituales que Dios quiere que apliquemos y están en este pasaje. Quiero leerles esta noche para multiplicar lo material. Principios que si creemos y los ponemos en práctica nos harán ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y el libro de San Juan dice en el capítulo 6, verso 8: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Pero era lo que necesitaba Jesús. Era todo lo que Dios necesitaba. Él lo necesitaba mucho. ¿Sabe qué necesitaba Él y qué necesita hasta hoy? Alguien que esté dispuesto a dar, porque es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Y el primer principio que quiero hablarte es que si no damos, no hay multiplicación. Si no doy, no hay multiplicación. Lucas capítulo 6, verso 38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán. ¿Dónde? En vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Hay un principio espiritual que conforme a como yo doy, y esto que estaba dando este muchacho no era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Pero delante de los ojos de Dios era mucho, como la ofrenda de la viuda pobre. Todos daban tal vez mucho dinero, pero de lo que les sobraba. ¿Y sabe que iban a recibir? La sobra. Pero el Señor vio esa ofrenda de la viuda pobre porque dio todo lo que tenía. Y la Biblia dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿En qué? ¿Dónde podemos ubicar a la viuda pobre? Yo creo que rebosando, porque era todo lo que tenía y era lo máximo que ella tenía. Sin embargo, los otros daban de lo que sobraba, dice, y que iban a recibir de sobra. Pero ella confió y se animó a dar. Este muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Dijo: ¿qué es esto? Pero era todo lo que tenía.
Y era algo tremendo en las manos del Señor. Tal vez podía venir otro que tenía 15,000 panes y 15,000 pescados, pero yo no sé si iba a dar como este muchacho. Pero este lo dio todo. Dio lo único que tenía. Sacrificó lo único que tenía. Imagínense, eran días que estaban allí y él tenía para comer. Otra versión, otro pasaje de las Escrituras en los evangelios dice que decía, se van a desmayar porque hace días que están acá y tienen que comer. Así que él tenía lo único que tal vez era para saciarse él. Era para saciarse él. Pero ¿qué hizo él? Él sacrificó lo único que tenía, no se comió. No se comió esa semilla, sino que esa semilla fue sembrada en las manos del Señor y fue multiplicada. Y quiero que entiendas, porque hay un principio. Lo primero que tenemos que entender: queremos recibir medida buena, apretada y remecida o rebosando. Hay que aprender a dar para que se multiplique. Si no damos, no hay multiplicación. Ocurre en todo. Mire, yo conozco, esta es una ley espiritual. ¿Sabe que yo conozco gente que no es mezquina aún de lo que sabe? Yo conocí mucha gente que sabía tantas cosas, para que usted me entienda, con gente que conoce de rubros específicos, pero que no se guarda nada, que está acostumbrada a dar, a enseñar. ¿Sabe que yo vi que esa gente recibe más? Porque es sembradora, porque se despoja, porque quiere enseñar a otros, porque quiere que otros crezcan. Sin embargo, el que retiene, el que dice, no, acá nomás, no diga todo lo que sabe, no cuente todo lo que sabe, vos acá nomás guardate todo, y se quedará siempre ahí en un mismo estado. Porque hay una ley espiritual. Hay una ley espiritual y necesitamos comprender un principio espiritual. Si no damos, no hay multiplicación. Y por eso les digo que Dios puede tomar 5 panes y 2 peces. ¿Sabe qué representa eso? Lo que a veces nosotros tenemos para enfrentar tal vez grandes desafíos. Y Dios te está diciendo, dame, porque en mis manos va a ser multiplicado. Dame, porque en mis manos va a hacer que todo avance y que todo crezca. Por eso la Biblia dice que tu primer estado puede ser muy pequeño, pero lo que se viene es grande. Pero si no aprendemos a dar, no hay multiplicación. Con la misma medida, dice, me volverán a medir. Luego dice en San Juan capítulo 6 verso 6, pero esto decía para probarles. Dice, porque él sabía lo que había que hacer. Y si queremos ser prósperos, si queremos ver la multiplicación, primer principio, hay que sembrar, hay que dar. Porque conforme a lo que yo doy, recibiré. Pero hay otro principio espiritual muy importante, que es el de la organización y la buena administración. Imagínense 15,000 personas y Dios es un Dios de orden. Entonces Dios nos da sabiduría, dice el libro de Santiago, y el que no tiene, pídala, porque Dios da en abundancia. Entonces, si no comprendemos algunas cosas, Dios nos va a dar la sabiduría. Y dentro de esa sabiduría, yo quiero que entiendas, porque hay un principio, y es el de la buena administración y la organización. Porque Dios no puede bendecir el desorden. Donde no hay orden, Dios no puede bendecir. Así que imagínense, 15,000 personas. Yo meditaba en este pasaje. 15,000 personas para alimentar. Dimensione por un momento 15,000 personas. ¿Cuánto habremos acá? 200. Pero 15,000. Entonces, ¿cómo hacer para darles? Y ellos no eran muchos. Entonces imagínense, si le daban a un grupo de aquí y solo a estos, tal vez quedaban allá otros 5,000 sin comer, otros 1,000 allá sin comer. Entonces lo primero que Jesús hace, le dice, organícenlos. Mandó a recostar en grupos para que estén organizados y nadie se quede sin comer. Entonces, si no hay una organización en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, es imposible que la mano de Dios se mueva. Es por eso que Él les dijo, ya manden a organícenlos en grupos para que sea bien administrado lo que Dios estaba a punto de hacer, para que a todos les alcance. Entonces, segundo principio que quiero que entiendas, el de la administración y la buena organización.
Yo veo que a veces Dios quiere derramar cosas, pero si no estamos organizados, imagínense qué tristeza que nos encuentres desorganizados, la bendición de Dios y se pierda, se esfume. Qué tristeza sería, porque tal vez si ellos no hacían eso, en el amontonamiento de la gente iban a pasar las canastas y solamente tal vez, mire, si comían 5,000, imagínense 15,000, y quedaban allá atrás otras 5,000 y otros quedaban sin comer. Pero es un principio espiritual que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo, a ser organizado, porque la organización y la administración pertenecen al orden, y Dios es orden, hermanos. Y si alguno dice, pero yo no me puedo ordenar, pastor, no puedo organizarme, pídale a Dios sabiduría, porque Él la da en abundancia. Entonces allí comenzó el Señor y pudieron comer todos. Entonces no iba a quedar con ninguno debiéndole la comida. Sabe que nosotros necesitamos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces hacemos, en el desorden y en la falta de organización, hacemos cosas innecesarias, compramos cosas innecesarias, hacemos gastos innecesarios, contraemos deudas innecesarias. Entonces necesitamos ordenarnos, necesitamos pedirle al Señor sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar, Dios quiere bendecir, pero si no hay orden, por más pequeño que sea, mire, esto era un movimiento grande. Imagínense, era un movimiento tremendo, era un movimiento espiritual tremendo, era un movimiento, mire, imagínense una campaña evangelística. Las de Jesús eran campañas tremendas, y que a veces las campañas solo se ora, hace milagros, pero Jesús tenía 2, 3 días de campaña, así que no solo eso, sino que también hacía misericordia y daban de comer. Así que imagínense lo organizado que tenían que estar para que nada se pierda, para que nada sea innecesario. A veces nosotros somos pequeños, nuestros pequeños comienzos no aprendemos a organizarnos y aspiramos cosas grandes, que no está mal. Pero si en nuestros pequeños comienzos no podemos organizarnos con lo poco que tenemos, la Biblia dice: si en lo poco no me eres fiel, si en lo poco me eres fiel, ¿sobre qué dice? Sobre mucho te pondré. Entonces no importa, tal vez estás comenzando y tenés 2 tacitas, 2 platos, pero cuidalos y organizalos, tenerlos limpitos, listos, porque ya va a venir lo grande, ya va a venir lo mejor. Tal vez tenés 2 herramientas, 3 herramientas, pero hay un principio, Dios, de la organización. Cuidalas, organizalas, mantenerlas listas. Organización y buena administración, porque si eso comenzás a cuidar, Dios te pondrá sobre mucho. No contraigas cosas innecesarias que te van a hacer perder el orden y la organización y te van a frustrar. Jesús fue muy sabio. Por eso cuando leí ese pasaje entendí algo muy importante, y es esto que le estoy diciendo. Él organizó todo. Organizó, les dijo: manden que se recuesten en grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y allí no le quedó debiendo a nadie. Una muy buena administración de lo que Dios le comenzó a derramar. Dios quiere derramarte cosas, y cosas buenas sobre tu vida, pero necesitamos aprender este principio: sembrar, pero también ser organizados y administrados. Dígale a su hermano: organizado y administrado. Amén. Ah, pastor, yo pensé que yo sembraba nomás, ya venía todo. No. Por eso es que muchos fracasan, porque reciben una bendición, porque Dios bendice, Dios no miente a su palabra, pero se le escapa como el agua entre las manos. Se le escapan los negocios, se le escapan las puertas que Dios abre, por la falta de organización y administración. Amén. Y usted no se olvide que Dios es orden. Luego dice: y tomó Jesús, San Juan 6:11, aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y luego quiero leerle 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Tomó esos panes y esos peces y dio gracias.
Tercer principio espiritual: la gratitud abre las puertas de la bendición. Dale gracias, como te decía, por lo que hoy tenés. Muchas veces estamos mirando lo que nos falta y no lo que ya tenemos, y no damos gracias por lo que tenemos. Entonces nunca podemos llegar a lo que nos falta, porque no somos agradecidos con lo que tenemos. Pero si practicamos la gratitud, el agradecimiento a Dios por lo que ya tenemos, yo quiero decirte algo: los cielos se abren. Los cielos se abren, las puertas de la bendición se abren. Dale gracias. Tal vez hoy no lo tienes, pero ya vas a llegar. ¿Sabe qué? Con esa confesión de gratitud, con ese corazón agradecido, Dios irá abriendo las puertas de bendición. Entonces, ¿sabe que hay gente que se queja? Que se queja. Y lo contrario al agradecimiento es la queja. Entonces se queja: ay, pero tengo esta bicicleta acá que no, ni se me sale la cadena a cada cuadra. Y a veces estamos allí renegando: ay, pero tengo esto nomás, pero tengo aquello nomás, ay, pero tengo lo otro nomás, pero como quisiera tener aquello. Pero mientras no agradezcas la bici que tenés, el vehículo que tenés, los hijos que tenés, la esposa que tenés, el marido que tenés, jamás se van a abrir las puertas de bendición. Porque Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. Él nos enseña en esta palabra. Él nos enseña que lo primero que hizo fue agradecer por eso que tenía. Y ese agradecimiento provocó un milagro. Tal vez si comenzamos a cambiar nuestra manera de hablar y comenzamos a agradecer, tal vez mañana sea el día de tu milagro. Tal vez esta noche sea el día de tu milagro. Porque cuando él alzó los ojos y agradeció, la Biblia dice que allí comenzó esa multiplicación. Pero a veces estamos afanados porque queremos tener y no somos agradecidos. Y nos quejamos: ay, pero este problema que tengo me tiene cansado. Y se queja, y se queja, y se queja. Ay, pero este hijo, ay, pero este negocio, ay, pero este. Dale gracias. La gratitud abre los cielos. Dice San Juan 6:12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuarto principio: no desperdicies la bendición. ¿Qué hicieron ellos? Recogieron otra vez, porque sobró. Porque cuando Dios te da en abundancia. Así que de lo que sobró, otras 12 cestas, y volvieron a repartir. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos esa mala conducta espiritual? De pensar, porque ya tenemos la bendición, primero no sabemos dar, no sabemos organizarnos, no sabemos agradecer. Y Jesús dijo que no se pierda nada, y volvió a recoger. Y a veces nosotros desperdiciamos tantas cosas en nuestras vidas: tiempo, dinero, oportunidad. Y lo que Dios nos bendice es para que lo aprovechemos, y es para que también extendamos. Porque esa bendición de los panes y los peces, no solo que comieron los discípulos y Jesús y el niño que dio, sino que comieron todos. Y cuando Dios te bendice, no quiere que pierdas nada. Y este año es un año para no perder nada de lo que Dios quiere darte. De lo que Dios quiere darte. Pero necesitamos entender este principio espiritual. A veces hay gente que Dios le da dones, talentos y conocimiento, y están en cualquier cosa, desperdiciando. ¿Y cómo cree que Dios le va a volver a dar? ¿Cómo cree que Dios va a hacer un milagro? Necesitamos entender estos principios espirituales. Ah, pastor, yo pensé que solamente era sembraba y ya estaba y cosechaba. Sí, vas a cosechar. Claro que si no damos, no hay multiplicación. Pero también tenemos que tener buena administración. Tenemos que aprender a ser organizados. También tenemos que aprender a ser agradecidos, porque la gratitud sigue abriendo los cielos. Y no desperdicies nada, porque el Señor no desperdició nada, siguió dando. De todo esto, ¿sabe por qué Dios le prospera a usted y me prospera a mí y quiere prosperar a todo el mundo?
Por una simple razón. Primero, que Él quiere darte el bienestar, así como prospera tu alma, dice la palabra. ¿Sabe para qué? Para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Ese es el fin. Ese es el fin. Pero como Él nos conoce que tenemos necesidades, pero ese es el fin. Pastor, yo pensé que Dios me iba a bendecir para que yo nomás me vaya de vacaciones. No está mal que te vayas de vacaciones, para que yo no me haga todas las cosas. No, Él te va a bendecir para tu bienestar, para los deseos y las peticiones de tu corazón, pero para que el reino se extienda. Esa es la mirada hacia adelante. No creas que el Señor te va a prosperar solo por tu linda cara o por tus siembras. Él te lo va a dar para que usted entienda que el reino se debe extender hasta lo último de la tierra. ¿Me entienden? Este es un tiempo, este es nuestro tiempo del éxodo. Y lo que Dios puso en nuestras manos, hermanos, con responsabilidad, vamos a hacer multiplicar. En Proverbios capítulo 10, verso 4, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios quiere hacernos personas diligentes, que entiendas los principios espirituales, que comprendas que la bendición está allí dando, que comprendas que en la organización, en ser organizado, en ser agradecido y en no desperdiciar nada, Dios te va a seguir añadiendo y te va a seguir multiplicando. Pero si no entendemos estos principios, es por eso que a veces hay gente que recibe la bendición y con gozo camina y dice: ay, Dios me bendijo y me dio esto, y luego como que se va apagando, como que ya no, Dios no bendice, pero Dios no me bendice más. ¿Qué pasa? Que primero parece que Dios me bendecía. Hay principios espirituales a cumplir, que si no los entendemos, el grifo del cielo se cierra, se cierra, se cierra. Ahora, si no te paras y meditas en tus caminos, dice Ageo, porque sembraste mucho y recogiste poco, porque tu jornal se fue en saco roto. Entonces hay principios espirituales que tal vez estás pasando por alto. Pero el Señor dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala, porque Él da a todos en abundancia.